Bueno, muy bien. La verdad que muchas gracias a Alex, también a los músicos, porque realmente pudimos disfrutar de un lindo tiempo de alabanza. Eh, Digo, qué privilegio que tenemos los cristianos de poder cantar con sentido y saber que nuestro canto, que nuestra alabanza, que nuestra adoración, cuando la hacemos con el corazón, no queda acá en el cielo raso, sino que llega a la misma presencia de Dios. Y es un privilegio muy grande que tenemos de poder hacer esto, ¿no? Damos la bienvenida a algunos amigos que nos están visitando. Ahí está Giselle Robaina con su familia, no me acuerdo tu nombre, Guillermo. Y no sé si alguien más que nos está visitando, pero bueno, eh, que Dios les bendiga. Y también pensamos en aquellos que están siguiendo la transmisión. Oramos para que Dios les bendiga. Les mandamos un saludo también y deseamos que realmente este tiempo pueda ser de bendición. Abel no sabía de lo que iba a hablar yo esta noche y él estuvo mencionando o hablando sobre el tema de la santidad, de cómo nos acercamos a Dios. Yo no voy a hablar de la santidad. Hace días, yo diría quizás más de algunos meses, estoy pensando en que tendríamos que hablar un poco más en la iglesia acerca de la disciplina en la iglesia. A veces son de los temas que no son tan simpáticos, que parece que no son tan de esos temas que nos dan pum para adelante, por así decirlo. Pero sin embargo, es un tema muy saludable y necesario dentro de la iglesia. Pero mientras pensaba en este tema, tenía ahí como una lucha interna de decir como que quizás primero habría que tocar algunos temas, o por lo menos que sean medios introductorios, no sé si definirlo de esta manera, pero pensar en lo que nos dice la Biblia acerca de la conducta del creyente, de cómo el creyente tiene que vivir, algunos aspectos básicos que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con el mundo que nos rodea. Y eso como que sería una primera introducción. Después seguir por una segunda introducción, por así decirlo, y pensar en qué dice la Biblia que no tenemos que hacer. ¿Qué dice la Biblia de la manera en que no tenemos que comportarnos? Para así después poder llegar a la tercera parte y decir, para que la disciplina no sea necesaria. Porque la disciplina es necesaria. Todos los que son padres acá saben que la disciplina es necesaria. Pero no es una disciplina para caerle con todo las de la ley a alguien, sino la disciplina, el concepto de la Biblia siempre es para restaurar y para mejorar. Nunca es para sacar a alguien, sino que la disciplina es para fortalecer. Ahora, no voy a hablar de la disciplina hoy. Solamente quiero decir una cosa. La autodisciplina, queremos decirte que no es bíblica. Es la más fácil, entre comillas. Eso tendría que ser lo que llama la Biblia confesar, confesión, ir diariamente a la cruz y confesar nuestros pecados y tratar de estar siempre bien con el Señor. Perfecto, no hay ninguno. Perfectibles somos todos. Pero no te autodisciplines, porque eso puede generar un hábito que a la larga uno puede acostumbrarse a esa manera y vos mismo no te podés restaurar. Dios dejó la iglesia para que nos restauremos entre todos. Y la Biblia enseña que la disciplina tiene que ser puesta por las autoridades.
tampoco estamos hablando de escrachar a la gente públicamente como tristemente pasaba años atrás, que tampoco es bíblico eso, porque a veces se quiere ser muy justo, entonces, para que aprendan, vamos a darle para que aprendan. Y no es eso. Y también dentro de la disciplina, y cierro este tema, no te preocupes por lo que los ancianos están haciendo con algún caso en particular. Y me han escuchado más de una vez decir esto. Si realmente hay espiritualidad y hay buena intención sobre alguna situación que no está del todo clara o algún proceder que no está del todo claro, cuando hay espiritualidad, ¿saben lo que hay, hermanos? Humildad, oración y silencio. Cuando nos ataca el síndrome del periodista y queremos saber, ¿y qué pasó con esto? Y el otro, y aquello, eso es carnalidad y no es humildad. Y a la larga, eso aflora. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le hizo algunas preguntas a Pedro? Y detrás de ellos dos iba alguien caminando, ¿se acuerdan? Y el Señor, y en un momento Pedro dice, ¿y este que viene acá? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? Para mí, le digo con mucho respeto, ¿qué te importa lo que él? El tema es entre vos y yo. ¿Me amas? Fue lo que el Señor le preguntó a Pedro. Y me está dejando esta enseñanza, que si realmente hay espiritualidad, si realmente hay amor, si realmente hay humildad, lo que tengo que hacer es orar, guardar el silencio. Y si algo puedo hacer, estar para una palabra de aliento. Pero no somos jueces de nadie. Y hay un versículo que hace no mucho tiempo atrás lo estuve usando también y quisiera volver a sacar algunos conceptos en esta noche. Yo no soy muy de hacer presentaciones pero tiré algunas líneas ahí como para que nos ayuden un poco en el recuerdo de nuestra vista, la conducta en la iglesia. Y tomé este pasaje de 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, cuando Pedro ahí está hablando de un montón de cosas que dice que tenemos que hacer. Cómo comportarnos, cómo movernos. Y utiliza esta frase, esta palabra larguita, ¿no? Que dice finalmente. Algunas otras traducciones dice al final o en fin. Después de todo lo que les dije, dice, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Una característica de este versículo es que nos desafía a que seamos, no a que esperemos eso de los demás. ¿Se entiende lo que digo? Yo no tengo que esperar que los demás tengan el mismo sentir que yo. No tengo que esperar que los demás sean compasivos conmigo. No tengo que esperar que yo soy el que tengo que moverme en acción hacia eso. Buscar de tener el mismo sentir. De ser compasivos. De amar fraternalmente. Misericordiosos y amigables. Y nos vamos a ocupar en estos minutos que nos quedan un poco dando vueltas sobre este versículo. Porque, hermanos, esto es lo que precisamos, más que disciplina, más que conocimiento teórico, lo que precisamos es esto. Si queremos una iglesia fuerte, una iglesia que realmente haya un buen ambiente, y qué bueno que es cuando uno dice, hay que apagar la luz para que la gente se vaya, la gente no se quiere quedarse conversando, ese es un buen ambiente. Ahora, cuando alguien se va rápido o cuando no quiere decir que sea que se va apurado, tú diciendo que está enojado. Digo, uno tiene el ómnibus, el horario, y tiene que ir. Pero digo, cuando a veces decimos amén, abrir los ojos y ya no hay nadie, y decir, epa, acá pasa algo.
Este, pero bueno, me entienden la idea, ¿verdad? Es lindo eso, como decía ahora Alex, como estaba dirigiendo, y quería pedir silencio y era un lío esa comunión, eso está bueno disfrutarlo. Pero hermanos, tenemos que cuidar eso. Y la verdad que me gustaría, no sé cuándo, en algún momento tocar el tema de la disciplina. A veces hemos hablado los miércoles, pues una reunión más de estudio, y es cuando no están todos. Por eso uno pone alguien por decir, no es un mensaje para un domingo, sí, es un mensaje para un domingo, porque lo precisamos. Sé todos de un mismo sentir. Y ahí tenemos, vamos a seguir con la presentación. Y la palabra que me viene a la mente cuando pienso en esto de sé todo el mismo sentir es la palabra identificación. Yo puedo tener un mismo sentir con alguien cuando puedo identificarme con ese alguien, cuando hay alguna cosa que me identifica. Y ahí tenemos ese versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dicen por ahí, hay una palabra rara, que es la etimología de la palabra, o sea, la forma de la palabra, lo que quiere transmitir, se puede decir lo mismo, sentir, es lo mismo que vivir. Porque para mí, el sentir, lo que hay dentro de mí, lo que yo siento, es que es Cristo. Y cuando pensamos en Cristo, pensamos en esa persona, pensamos en todo lo que eso implica, me está comprometiendo a qué? A que mi forma de actuar, de pensar, de sentir, de hablar, de tratar a los demás tiene que ser como Cristo. Por eso para mí el vivir, el sentir es Cristo. Y muchas veces decimos el morir es ganancia. Y sí, pero nadie se quiere morir. O nadie. ¿Y por qué no? Si es ganancia. Porque en definitiva me voy a morir cuando Dios quiera. Hoy se armó una linda charla en la clase de los adultos sobre este tema. Lo vamos a dejar ahí como de intriga. Pero nadie quiere morirse. Pero es que en definitiva, espiritualmente, estoy muriendo todos los días a algo. Porque estoy sintiendo, porque estoy viviendo como vive Cristo, como siente Cristo. Entonces estoy muriendo a otras cosas. A la forma en que el sistema quiere que yo viva y me enseñe a vivir. Todas las características que vimos en este versículo de 1 Pedro 3:8 deberían ser características que dominan al creyente, que dominan al Hijo de Dios. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Es brava como termina el versículo ahí, ¿no? Dice, mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Y cuando yo digo, para mí el vivir, el sentir a Cristo, significa que yo tengo la mente de Cristo. Hay cosas que el que no tiene a Cristo no puede entender, no puede sentir. Solamente el privilegio del que tiene a Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? El tema no es solamente tenerla, sino que ponerla en práctica, vivirla. Y cuando uno dice, cuando vivo las enseñanzas, lo que está en la mente de Cristo, la voluntad de Cristo para mi vida,
no preciso disciplina espiritual, por así decirlo, a no ser en el concepto de disciplina de ser ordenado, pero no ese concepto de corrección, porque tengo la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Solamente aquellos que podemos entender algo de lo que Él nos ha querido revelar, que tenemos en su palabra. Identificación, un mismo sentir. Seguimos. Compasivos. La letra quedó un poco chiquita ahí. Cuando uno escarba un poquito ahí en el original, aparece esa frase, simpatizar con el dolor ajeno. Significa compasivo. Sufrir con. Y a nadie de los que estamos acá, me parece a mí, que nos gusta sufrir. Y a veces por ahí escuchamos esa frase, bastante tengo yo como para meterme en el sufrimiento del otro. Pero hermanos, ¿saben qué? Dios nos manda que seamos compasivos, que nos pongamos al lado del que sufre y logremos sufrir con él. No es fácil esto, pero es lo que el Señor nos pide. Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, alguien que se pone al lado y conoce, aún sufre nuestras debilidades. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Bajó a este mundo de tal manera, siendo obediente al Padre, que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte qué? De cruz. Él bajó al sufrimiento máximo de saber lo que es estar sin ninguna posibilidad de comunión con Dios. Porque cuando se carga el pecado sobre la cruz, tu pecado y mi pecado, la comunión con el Padre se corta. Y si hay realmente desesperanza en el hombre y la mujer, es cuando realmente no hay posibilidad de ningún contacto con Dios. Todos hemos sido, creo que, conmovidos estos días con esa noticia ahí en Mercedes, en Soriano. Uno no puede entender esas cosas. Y se le querrá buscar explicación psicológica, explicación de esto, del otro, de aquello, de la situación, de lo que sea. Pero uno llega a qué? ¿A cuál es la conclusión que para nosotros que sabemos lo que es el alma y experimentamos a Dios, cuál es la conclusión? Alguien totalmente sin esperanza. Y que en un momento de desequilibrio pueda hacer eso y mil cosas más. Y les digo, ninguno de los que estamos acá estamos libres de hacer lo mismo o cosas similares. Si no cuidamos nuestra mente y no tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Porque Cristo jamás haría lo que hizo este muchacho. O esa madre que se tira con 2 niños desde un edificio. Uno dice, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo puede ser? No importa tanto la cantidad, lo que importa es realmente es increíble. ¿Y cuántas cosas no nos enteramos que pasan? ¿Y por qué es eso? Porque no está la mente de Cristo en la gente. Y esto es un paréntesis, la responsabilidad nuestra es que la gente tenga a Cristo. Y el tiempo nuestro debería ser también para invertirlo en aquellos contactos que Dios nos permite tener cerca de que puedan conocer a Cristo. Y yo desde que soy chico escucho esa frase, Cristo viene pronto, hay que aprovechar el tiempo. Y sí, no sé, ya pasaron un montón de años. Lo que sí sé, que algún día será la última oportunidad. Cristo se compadece de nuestras debilidades.
entiende nuestras debilidades. Y a veces corremos el riesgo de que nosotros no entendemos nuestras debilidades como las entiende Cristo. Es más, a veces es más fácil mirar las debilidades de otros que las debilidades propias. Y a veces descuidamos que muchas veces el problema no está en lo que nos rodea, sino está en nosotros mismos, que no tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y no sentimos como Cristo y no vivimos como Cristo. Y en definitiva, como hijo de Dios, hermanos, podemos ser los mejores estudiantes, podés ser el empresario más exitoso, la mejor madre, el mejor padre, el mejor abuelo, lo que se te ocurra. Pero si no tenemos la mente de Cristo, hemos fracasado. Y estamos ahí, a un paso de cometer, lamentablemente, cosas que uno se pudiera después se arrepentiría. Porque cuántos creyentes, y acá hay que mirar para adentro, cuántos creyentes han hecho muchas locuras que uno dice, no puede ser. Y sí, puede ser, ¿por qué? Porque no está viviendo la mente de Cristo que tiene en su corazón. Dice, se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese es el Cristo del cual estamos hablando. Alguien que puede bajar hasta lo máximo, pero nunca va a ser contaminado por el pecado. Alguien que puede tener el sufrimiento nuestro como nadie y nunca va a pecar por no sufrir con. Por eso en el sufrimiento más extremo que algún día te llegue a tocar en tu vida, recuerda esto. No lo estás sufriendo solo, lo estás sufriendo con Cristo. Y creo que todos podríamos decir, estoy diciendo esto con experiencia. Porque si Cristo no hubiera sufrido conmigo, no se hubiera compadecido de mi debilidad, yo no estaría de pie. Y sabemos que muchas veces hubiéramos bajado los brazos y decir, no vale la pena seguir. Pero Cristo se compadece de nuestras debilidades y sufre con nosotros. Por eso dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué llamado? Acerquémonos pues. Cuidado, hermanos, con el engaño, pero no con el engaño de los de afuera, sino con el engaño de uno mismo. Todos sabemos, y de la escuela dominical hemos aprendido que tenemos tres grandes enemigos, ¿verdad? La carne, el diablo y el mundo, el sistema. ¿Cuál es el más difícil? ¿Cuál, Abel, que haces así? ¿Vos sos el gran problema? ¿Vos sos el gran problema con quién? Con vos mismo. Y a veces para los demás también, pero bueno. Pero es así. El enemigo número uno nuestro somos nosotros. Y nos perjudicamos a nosotros. Y perjudicamos a los que están al lado. Por eso, acerquémonos. Levantar la mirada al Señor. Hermanos, no hay nada que se pueda comparar con lo que Cristo sufrió. Con el desamparo, con la soledad, con la humillación, que se pueda comparar con lo que nosotros sufrimos. Por eso, ¿cuál es el llamado? Acércate. Y si no te acercas, no es culpa de Dios. No es responsabilidad del sistema que te rodea. Es tuyo, es mío.
Todos podemos caer en desánimo, sin duda. Todos tenemos ganas de bajar los brazos muchas veces. Pero el gran problema es cuando la mirada mira al piso y no mira al cielo. Por eso el llamado del Señor acá es acerquémonos pues. Y cuando estamos cerca del Señor, vamos a saber cómo actuar, vamos a tener la mente de Cristo, vamos a sentir como Cristo. Entonces la disciplina cada vez está ¿qué? Cada vez está más lejos. Porque estoy cerca del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué frase esta, no? ¿Qué es más fácil? ¿Llorar con los que lloran o gozarse con los que se gozan? Qué pregunta con trampa esta, ¿no? Porque hay que tener esa empatía tan profunda para poder ponerme en el lugar del hermano y poder llorar con él. No es fácil. Pero tampoco es fácil, hermanos, gozarme con los que se gozan. El otro día, el viernes, con los jóvenes hablaba un poquito sobre la canción esta, eh, Por encima del sol. Esa está muy buena, esa canción, da como para sacar varios mensajes. Y entre esas varias cosas pensamos, ¿qué significa pensar o mirar por encima del sol? Es poder ver a Dios, ver cómo Dios ve las cosas. Poder llorar con los que lloran y poder gozarme con los que se gozan. ¿Y saben por qué a veces nos cuesta gozarnos con los que se gozan? Porque dentro nuestro hay un espíritu de envidia ahí guardado, que si yo le hacía una pregunta a los jóvenes el otro día, che, ¿cuántos de los que estamos acá somos mentirosos? Ninguno levantaba la mano. Y qué iglesia perfecta, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos acá tienen envidia? Y nadie dice nada. Che, qué iglesia perfecta. Hermanos, por algo la Biblia dice, llorar con los que lloran y gozate con los que se gozan. Ponete contento con los que le va bien. Hay una frase ahí de Samuel Pérez Millos que está ahí, dice, la satisfacción íntima de los logros y éxitos de los demás es evidencia del nuevo nacimiento y de la transformación personal por la acción del Espíritu. Está con mayúscula, el Espíritu Santo. Si Dios no nos transforma, si Dios no nos cambia y nos hace mirar como Él mira, a veces gozarme con los que se gozan puede ser difícil. Por eso, el estar ahí, cerca. Tenemos la siguiente, que me quedaron al revés. Pero bueno, el orden de los factores no altera el resultado, sepan disculparlo. Cerca del que sufre. Y esta es la otra parte de ese pensamiento de Samuel. No llorar con el llanto del hermano es deleitarse o mostrar indiferencia en el mal ajeno. No llorar con el llanto del hermano es deleitarse o mostrar indiferencia en el mal ajeno. Es fuerte esta frase. Pero así somos nosotros, si no tenemos la mente de Cristo. Ese versículo tan cortito, 2 palabras, ¿no? Juan 11:35, ¿Jesús qué? Jesús lloró. Y Él mostró esa parte humana que tenía. Era 100% Dios, 100% hombre. Y muestra esa humanidad frente a la tumba de un amigo. Aún más, teniendo el poder de hacer lo que nadie podía hacer. Pero aún demostrar su divinidad
¿Y quién era él? Primero que, primero lloró. Sintió empatía con aquellas hermanas que estaban llorando. Se puso al lado de aquella familia dolida, aunque él podía decirle a Lázaro, ven fuera. Y acá hay una gran enseñanza, que a pesar de todo lo que Dios podía hacer, igual se tomó tiempo para qué, para llorar con el que llora. Seguimos, y el reloj también. Amando fraternalmente. Primera Juan capítulo 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Para mí el vivir es Cristo. El sentir es Cristo. Yo voy a poder amar a los demás con ese amor fraterno, con ese amor que no critica, con ese amor que se pone en el lugar del otro, cuando entienda que Dios me amó de esa manera. Parece algo tan sencillo, tan sabido desde muchos años, pero a veces nos cuesta. Y a veces me cuesta un poco dar algunos ejemplos porque no quiero que nadie una pensamientos. Pero querido, recuerda que ni vos ni yo somos nada. No somos nadie. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a veces escucho una frase que, ¿sabe?, me saca de... ¿Y si supieras lo que yo sé? ¿La han escuchado esta frase alguna vez? Es esa frase como desafiando a que vos no sabes todo. Y que si vos supieras, el problema no es que yo lo sepa. El problema no es que el liderazgo de la iglesia lo sepa. El problema es que Dios lo sabe. Y cuidado con ser más jueces que administradores de la gracia de Dios. Querido, si amás realmente un hermano, si fraternalmente significa aquel que ama, da todo sin esperar que nada. Por eso alguien el otro día me dijo, me pidieron prestado un poco de dinero. Yo le dije, mira, te doy un consejo. O lo ofrendás o no lo prestes. Pero después, no te quejes. Porque muchas veces el dinero que se presta entre creyentes es un problema. No debería ser un problema, pero es un problema. Por eso, hermano, si no te querés amargar y alguien te pide algo y lo podés dar, dáselo como una ofrenda. No prestes dinero. Estoy yendo el tema, pero igual aprovecho. Porque lamentablemente han habido muchos problemas a lo largo de la historia de la iglesia por tonterías, por 3 pesos. Si hay una carga en tu corazón por alguien que te dice algo y podés ofrendar, si no, no prestes. Y cierro ahí porque se me van ocurriendo cosas que no quiero irme. Amor fraternal. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Che, la Biblia no anda con vuelta, ¿no? A nadie le gusta no gusta que digan que somos mentirosos. Pero la Biblia no anda con vuelta. La Biblia dice, si vos decís una cosa y haces otra, ¿sos qué? Somos mentirosos.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Qué pregunta, ¿no? Uno dice, bueno, a Dios nunca lo vamos a ver. A Dios yo lo puedo sentir, pero a Dios lo vemos en los hermanos. A Dios lo vemos moverse en las acciones. O también podemos ver a los hombres y a las mujeres moviéndose cuando es influencia personal, pero no es influencia de Dios. Y dice versículo 21 de 1 Juan 4, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. A las hermanas no, dice a su hermano. Todos sabemos a qué se refiere acá, ¿verdad? ¿Y cuál es la mente de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo sintió? Dejó su lugar de comodidad para ponerse al lado en la cruz, al lado de aquellos dos ladrones sufrientes. ¿Cuál fue el problema? La diferencia entre aquellos hombres que estaban en la cruz. ¿Cuál fue la diferencia? Uno se humilló delante del rey. ¿El otro qué? Se sintió orgulloso. Si eres el Cristo. Seguimos, cambiamos, porque ya el reloj se me fue y veo terminar rápido. Misericordioso. Y aquí lo fui resumiendo porque si no, el que ama fraternalmente también es misericordioso. El que es misericordioso es amigable. Así termina el versículo. Misericordioso. Que actúa con misericordia. La pregunta que yo me quiero hacer y que les dejo a ustedes es, ¿cómo reaccionás o cómo actúas cuando alguien se equivoca? Cuando alguien comete pecado. Cuando alguien está haciendo algo que no corresponde, ¿cómo actúas? Hermanos, tenemos que actuar con, primero, amar fraternalmente. Quiero ponerme al lado de su hermano. Segundo, actuar con misericordia. No sea juez. Tercero, amigable. ¿Qué significa? Estar cerca. Gracias a Dios porque hay personas que son muy amigables en el buen sentido de la palabra, que es agradable estar al lado de ellos. Y que su presencia, su compañía me bendicen. Ahora yo tengo que querer, tengo que dejar que los hermanos sean amigables conmigo. ¿Se entiende esto? Que los hermanos puedan estar cercanos, que puedan bendecirme y yo también poder estar cercano a otro y bendecir a otro. Eso es lo que la Biblia nos manda. Y la última presentación, dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario. ¿Qué dice? Bendiciendo. Hermanos, ¿cuánto dolor de cabeza nos ahorraríamos si nos preocupáramos por bendecir y no por querer saber? Hermanos, hemos sido puestos, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Estás bendecido por Dios? Sí. Disfrutemos de esa bendición. Seamos amigables, estemos cerca del que necesita, cerca del que sufre. Vivamos estas cosas y después algún día me gustaría, esto es un pequeño resumen, pensar qué cosas no tenemos que hacer, que pueden acarrear una disciplina. Pero una cosa sí tengo seguro, que si hago estas cosas que vimos esta noche, ¿hay disciplina para nosotros? No. Y quiero terminar con una canción, estaba fuera del programa. Se me ocurrió ahora, a ver si vienen los músicos. ¿Se acuerda esa canción que dice, enséñame a amar?
Porque en definitiva, no es solamente que Dios nos pide eso. Pueden venir, por favor, los músicos y los que nos ayudan con los micrófonos. No es en definitiva que Dios nos pide solamente esto, sino que tengo que aprender a hacerlo. Y voy a aprender a hacerlo cuando yo tenga en la mente de Cristo, sienta como Cristo y viva a Cristo. Y todas las acciones que vos hagas y que yo haga, tienen que ser para acercar las personas a Cristo. A veces me preocupa otra frase que he escuchado. Yo tuve que exhortar al hermano. Cuidado. ¿Quién exhorta a quién? Dar un consejo. Decirle, mira, por ahí capaz que no. Pero no, rácate. Cuidado. Si ves algo que no está bien, acércate a uno de los ancianos de la iglesia. No vas a ser un chusma. Pero a veces no tenemos la capacidad para dar un buen consejo o para exhortar. Oremos. Humildad. A veces silencio. Esa es la mejor exhortación. Y esto es lo que Dios quiere. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Te parece que nos ponemos de pie? Y terminamos con esta canción. Y que pueda hacer esa oración que cada uno podamos hacer delante del Señor en esta noche. Que Dios nos enseñe algo que no sabemos hacer. No sabemos amar. De niños nos peleamos por los juguetes. La primera relación que tuvimos era andar la trompada con todo el mundo. ¿O no? La desobediencia. Tenemos que aprenderlo. Aún siendo grandes, decirle, Señor, enséñame a amar. Aunque alrededor dice, haya odio. Enséñame a dar, aun cuando nada, no haya nada que recibir. Este es el amor fraternal. Doy sin esperar nada a cambio. Y que cada uno pueda, en esta noche, decirle al Señor, Señor, no solamente quiero esa idea de vivir a Cristo, sino también de sentir. Porque eso es lo que me va a librar de hacer cosas que no corresponden delante de Dios. Lo que me va a sentir unido a la iglesia que amo, a los creyentes que Dios puso al lado mío, para que mi vida pueda ser de bendición. Es una oración personal. A ver. Enséñame a aceptar todo lo que has preparado.
Señor, queremos en esta noche darte gracias porque tú nos has amado de tal manera que dejaste todo lo que no podemos ni siquiera imaginarnos. Padre, gracias porque miraste a hombres y mujeres que estaban hundidos en diferentes situaciones. Y hoy podemos acercarnos a la cruz. Y Padre, te pido que en esta noche los que estamos acá y aquellos que puedan estar siguiendo la transmisión puedan sentir esos brazos de amor del cielo que se extienden para abrazar, para cuidar, para proteger, aún para sanar heridas, aún para poder ayudarnos a dar esos pasos para volver a la cruz y estar bien cerca de ti. Señor, tú sabes cómo estamos cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Quizás haya un corazón herido, algún rencor, algo que no hemos aprendido a perdonar. O quizás algunas cosas que pasan que nos cuestan amar y llorar con los que lloran y también gozarnos con los que se gozan. Padre, queremos ser no solo hijos tuyos, sino queremos ser hijos que crecen, que mejoran, que viven, que glorifican tu nombre y que impactan a este mundo, porque tenemos un Dios que es experimental y no un Dios que es solamente una teoría. Padre, gracias por tu amor. Gracias por amarme, por mantenerme de pie. Y Padre, gracias porque lo que nadie podía hacer, solo tú lo puedes hacer. Y que en esta noche podamos entender aún un poco más que la cosa es entre tú y cada uno de nosotros. No hay intermediarios, eres tú. Y Padre, gracias porque nos escuchas en esta noche y nos quieres hacer volver a ti de una forma muy especial. Padre, bendice a tu iglesia, fortalece a tus hijos y Padre, que a través nuestro tu nombre sea glorificado. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.